cómo tu negocio tiene su propio cerebro y también cómo esto hace que siga unos patrones, unos comportamientos y unas acciones que lo lleven a tener unos resultados que puede que en estos momentos estés muy contenta con ellos o por el contrario, sabiendo que se pueden hacer unos cambios. Si esto es lo que estás buscando, en este video voy a compartirte qué es lo que debe tener realmente un cerebro dentro del negocio. Además, cuál es la cereza del pastel, la estrella, lo más importante que va a hacer que este cerebro de tu negocio tenga resultados más eficientes y muchísimo más positivos. Y por último, cómo puedes apoyarte de la inteligencia artificial para co-idear junto a ella y tener un cerebro digital. Primero, como siempre, voy a comenzar con una analogía porque me parece mucho más simple explicarlo de esta forma. Y es que veamos el caso de nuestro amigo Starbucks y de las experiencias que tenemos en diferentes lugares. Imagina que tomas un mismo producto, un mismo café en una tienda de Starbucks en una ciudad y luego vas a otra ciudad diferente y sabe absolutamente igual y luego tienes la oportunidad de hacerlo y de probar ese mismo producto en otro país diferente, con otra cultura diferente y sabe a lo mismo y también además la experiencia es muy parecida. Esto sucede porque Starbucks tiene un cerebro donde sus empleados tienen acceso a él. En este cerebro hay recetas que son exactas, hay cantidades que deben tener los ingredientes y las recetas, hay proveedores que son estandarizados, hay servicio al cliente y hay frases y protocolos de servicio. Esto hace que la experiencia del usuario y también los sabores sean muy parecidos, por no decir idénticos, en un lugar o a kilómetros de distancia en otra tienda de Starbucks. La buena noticia de esto es que tu negocio también tiene un cerebro, pero ahora mismo puede que esté tomando unas decisiones o esté haciendo unas acciones que realmente no le están funcionando para obtener los resultados que tú deseas. Ahora veamos qué es lo que contiene el cerebro de un negocio para que pueda seguir obteniendo o pueda comenzar a obtener mejores resultados. Y son 7 áreas principales que tiene un negocio en particular. Y lo primero es el área de ideación, creación y mejora del producto. En esta área es donde tú haces toda esta parte de la ideación, también de los productos que tienes, cuáles son las mejoras, cuáles son las actualizaciones que haces. Luego tenemos el área de marketing y ventas, donde muchas emprendedoras se quedan en esta área pensando que solamente hay una o dos acciones, que son la creación de contenido, que son las que van a hacer que todo su negocio funcione, obviando y tratando de hacerse a la vista gorda de las otras áreas que son muy importantes dentro de su negocio. Luego entonces tenemos el área de atención al cliente, que va a permitir que el cliente no solamente compre una vez, sino que haga compras repetitivas. Luego tenemos el área de entrega del producto, que es toda esta parte que hace que cumplamos con nuestra promesa, que es entregarle eficientemente lo que está comprando el cliente. Luego tenemos el área bastante importante, que es la de expansión y crecimiento, y muchas veces en esta área sentimos miedo porque podemos estar pensando que la expansión y crecimiento va a depender de más tiempo de dedicación, y es todo lo contrario. En expansión y crecimiento, y más en estos momentos en los negocios y en todos los avances que hay en el mundo actual, podemos ver que expansión y crecimiento es un área en donde los negocios cada vez van dependiendo menos del creador o el fundador del negocio. Y de esta forma, entonces, sí se puede llegar a más lugares porque no solamente depende de un solo ser humano. Luego, entonces, nos vamos con la sexta área, terminamos con organización y operación, que es un área muy importante porque es el área que le da orden a todas las anteriores y también es el área que nos permite realmente tener como una simplicidad y un flujo en este andar de llevar un negocio, y es porque es la que más contiene o la que nos permite o nos invita a que todas las áreas tengan flujos de trabajo.
En resumen, el cerebro de tu negocio o el cerebro de un negocio efectivo lo que contiene son flujos de trabajo. Veamos los flujos de trabajo como si fuera un gran rompecabezas. Ese rompecabezas, cuando ya se arma todo, hace una obra de arte, pero mientras se va armando, son piezas que engranan o encajan perfectamente la una con la otra. Y podemos observar que un negocio está lleno de estos flujos de trabajo. Y esta es el punto estrella, la cereza del pastel de cualquier cerebro que sea efectivo de un negocio, y son los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo son todos estos pasos, estos procesos, estas acciones que se hacen, por ejemplo, para poder trabajar un área y luego trabajar en la otra, y para que todo vaya encajando de manera mucho más saludable, no solamente para el negocio y para las finanzas del negocio, para las ventas, los ingresos, sino también para la vida personal del creador, que tanto se puede estar observando que en muchos casos o está abrumado o está aburrido. Entonces, veamos y demos un ejemplo de flujos de trabajo en estas diferentes 7 áreas. Por ejemplo, en el área de investigación, de desarrollo de producto, de mejora de producto, podemos ver en uno de los flujos de trabajo que tendría esta área que está el proceso de idear. O el proceso, comencemos por el inicio, que sería la investigación de mercado. Entonces, en ese flujo de trabajo hay varios pasos que se siguen para poder llegar a un resultado, que es la investigación del mercado, para saber qué está buscando, qué tipo de productos digitales está buscando en esa área específica. Luego vemos que cuando esa pieza está, puede engranar o encajar con otra pieza perfectamente, como por ejemplo sería la del marketing. Entonces, en el marketing vamos a hacer toda la parte del lanzamiento de ese producto, vamos a utilizar, por ejemplo, la acción de la página de venta, la acción del email marketing, la acción de contenido en redes o diferentes acciones, y todas estas tienen un proceso, tiene un sistema, va siguiendo unos pasos, y esta pieza entonces encajó perfectamente con la anterior que ya se había tomado. Y así sucesivamente van habiendo otras piezas, por ejemplo, atención al cliente, ya no solamente se le ofrece ese producto al cliente que ya compró, sino hay otros productos complementarios que por ser cliente, por estar dentro de la base del cliente, ya tiene un descuento estandarizado y hace que lo invite a tomar decisiones de compra frente a otros productos que pueden complementar el aprendizaje que está teniendo. Luego entonces tenemos, por ejemplo, el de la entrega, todos los flujos que hay en la entrega de eso que compró. Luego entonces en lo de las finanzas y en el tema de los números y la rentabilidad. Y luego entonces en la expansión y el crecimiento del negocio, que es como eso que estoy haciendo cada vez necesite menos de mí, cómo puedo delegar. Y esto es un paso muy importante. El tener documentado los flujos de trabajo dentro de tu negocio, o los procesos o los workflows o las metodologías, va a hacer que en el momento que comiences a delegar sea muchísimo más simple, porque le vas a entregar esos flujos de trabajo a la persona que va a reemplazar esas actividades que tú estabas haciendo. O, y esto es muy importante, cuando comiences a crear tu cerebro digital, no solamente vas a poder tomar decisiones más rápidos, porque el trabajo operativo lo va a hacer la inteligencia artificial, o alguna parte del trabajo operativo te va a facilitar hacerlo la inteligencia artificial, pero esto solamente va a poder hacerlo si tú le suministras esos flujos de trabajo. Y aquí vamos a la parte de cómo realmente tú puedes entonces crear el cerebro digital de tu negocio. Para esto necesitas varias herramientas, pero la principal y la que sin estar usando, y en esto sí te hago una promesa porque es lo que he hecho durante muchísimos años, sin usar todavía la inteligencia artificial, pero solamente teniéndolo registrado, el tema de dejar documentado y de seguir unos procesos, de hacer esos flujos de trabajo, de saber qué pasa cuando un cliente se queja, por ejemplo, cuando un cliente pide una devolución, cuál es el proceso a seguir. Cuando un cliente está teniendo un problema en un punto particular de ese servicio que le brindaste o de ese producto digital que le brindaste. Cuando, por ejemplo, estás abrumada porque estás respondiendo mensajes a las 10 de la noche o muy temprano en la mañana porque no sigues un flujo de trabajo. Eso
te va a quitar ese peso solamente el tener los flujos de trabajo documentados y también siguiendo esos procesos. Cuando yo estudiaba en la universidad, hablábamos mucho de flujos de trabajo porque esto no es algo nuevo. Los flujos de trabajo no se crearon con los negocios digitales. Los flujos de trabajo han existido desde siempre, pero se les dio como su nombre con la empresa formal tradicional que conocemos desde hace muchísimos años. Y yo recuerdo la importancia que era crear documentos. En ese momento eran impresos, pero eran carpetas llenas de flujo de trabajo. Entonces, cada vez que uno quería hacer algo nuevo o uno quería delegar una acción, la persona simplemente tenía que ir a esas hojas donde estaba ese flujo de trabajo y el proceso de capacitación era muy corto. Cosa muy diferente que sucedió con este nacimiento de los negocios digitales, porque en los negocios digitales se creyó que solamente habían dos áreas dentro del negocio: ideación, creación del producto digital o del servicio, y luego entonces marketing y ventas, y no habían las otras áreas donde quedaba expansión, donde quedaba atención al cliente. Para expandir también debo delegar a otros. Entonces, en la expansión, ¿cómo hago una delegación si no sé qué es lo que sucede? Lo maravilloso de los flujos de trabajo es que primero, sin tenerlos todavía en la IA, sin hacer todavía lo del cerebro digital, sino solamente documentado para ti misma, el tema de los cerebros digitales y de los workflows o de los flujos de trabajo, es que eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Porque imagina, a mí esto me sucedió cuando yo subía los videos en YouTube y no sabía o no recordaba todo lo que yo tenía que hacer. Entonces, cada vez que yo subía un video en YouTube tenía que recordar todo lo que hacía. Bueno, primero hago el guión, luego entonces voy a hacer tal vez la presentación, la grabación, la edición, pero luego habían partes muy puntuales que venían de crear un video para YouTube, con las que si no las hacía perdía clientes. Por ejemplo, a mí se me olvidaba muy recurrentemente el crear de ese video de YouTube un artículo para el blog, insertar ese video de YouTube en el artículo para el blog, crear diferentes pines en Pinterest, programarlos para que le llevara tráfico calificado a ese artículo del blog, donde no solamente se iban a subir las vistas de la web, sino que además iban a subir las vistas del video en YouTube, porque simplemente el video estaba insertado en el blog. Pero a mí esa parte en particular se me olvidaba porque no la tenía documentada, no la tenía registrada. Todo lo contrario, cuando comencé a trabajar con esto, cada vez voy y reviso mi flujo de trabajo. Cuando subo un video, no hay solamente una acción, no hay solamente una herramienta que use, sino diferentes. Y además hay varias que se engranan o encajan muy bien la una con la otra. Por ejemplo, el video, el correo electrónico que se envía luego de crear el video, luego de crear el artículo en el blog, para incentivar a que las personas vayan de la lista de email a conocer el artículo, a leer el artículo, también a ver el video en el blog. Y también eso también lleva a más ventas. ¿Por qué? Porque dentro del artículo del blog hay widgets, hay promociones de diferentes productos digitales que vendemos, hay marketing de afiliado, y eso hace que se genere todo como una bola de nieve de fuentes de ingreso. ¿Gracias a qué? A que el flujo de trabajo estuvo documentado y sigo el flujo de trabajo. Entonces, cuando ya tenemos esto, no solamente nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a vender más, nos ayuda a reconocer qué es lo que está fallando. Por ejemplo, yo sé que para mí es muy importante subir por lo menos 70 pines al mes de Pinterest para poder llevarle tráfico a diferentes artículos, a diferentes lead magnets, a diferentes manuales o guías que se están vendiendo de menos de $50 y los llevamos a página directa. Y cuando yo no hago este trabajo, cuando yo no sigo el flujo de trabajo que he organizado para esta estrategia, simplemente se comienzan a ver que las ventas no funcionan igual. Ahora, entre más pines yo creo, más tráfico puedo estar creando a esos lugares. Y eso hace
que cuando yo veo el flujo de trabajo y veo eso en particular, ¿cuál es el resultado? Entre más pines, o sea, entre yo más tiempo dedico creando nuevos pines que lleven tráfico calificado a los diferentes embudos de venta que tengo, eso me hace reconocer que debo entonces ahorrar tiempo en otras acciones que no me están generando esos resultados. Y que esa es como la primera parte o una de las primeras partes de mi embudo de venta para que todos los productos digitales o la gran mayoría funcionen muy bien. Entonces, aparte de ahorrar tiempo, también nos ayuda a generar más ingresos solamente el seguir flujos de trabajo. Miren, los flujos de trabajo son de las cosas más personales que debes crear, que puedes crearla junto a un coach, que puedes crearla junto a un mentor. De hecho, yo lo recomiendo que lo crees cerca a alguien o con la orientación de alguien que te diga cuántos flujos de trabajo debe tener tu negocio, cuáles son los primordiales, cómo tomar acción de forma más rápida en esos flujos de trabajo. Y es que, ¿por qué es personal y por qué no delegarlo al 100% esa parte? Porque hay pasos que yo me puedo saltar, por ejemplo, si tú me lo delegas a que yo lo haga al 100% para mí. Entonces yo en todas las veces que creo cerebros digitales, que creo flujos de trabajo de negocios, yo primero tengo una sesión con el cliente para poder determinar cuáles son todas las acciones que él hace en esos flujos de trabajo, qué es lo que quiere lograr y desde allí entonces crear el cerebro digital. ¿Cómo funciona el cerebro digital? Lo primero es que debemos tener esos flujos de trabajo documentados. Yo usualmente los documento en hojas de texto de Google Drive y tengo también unos conocimientos que voy construyendo, que voy registrando, que voy documentando. Por ejemplo, con el tema de Pinterest. Si yo quiero crear un cerebro digital de cómo crear contenido para Pinterest de una manera que me lleve tráfico a los diferentes productos digitales que tengo, pues para eso necesito primero ingresar a, eso sería un GPT, que lo puedes crear en ChatGPT o lo puedes crear en otra inteligencia artificial, pero en estos momentos como que la de ChatGPT es la que mejor está funcionando. Ahí puedes crear las instrucciones, pero puedes anexarle además conocimientos. A mí me gustan mucho anexarle conocimientos porque así no solamente las instrucciones de este es el paso 1, paso 2 y paso 3, por ejemplo, para crear contenido efectivo para Pinterest, sino que además le digo qué es el contenido perfecto, qué es el contenido efectivo en Pinterest. Eso se lo subo en un documento. Luego lo subo a otro documento de cuáles son los pasos idóneos con los que yo creo contenido en Pinterest. Luego entonces cuáles son las métricas que tengo en cuenta o cuáles son los números que tengo en cuenta o cuáles son los análisis que tengo en cuenta. Y todo eso se le va sumando a ese cerebro. Es como, imagina, tienes un asistente que vas contratando y le dices que estudie diferentes libros o diferentes videos en donde les vas enseñando todas esas áreas. Entonces esa persona se va capacitando no solamente en cómo crear contenido en Pinterest, cómo funciona Pinterest para productos digitales, cómo funciona Pinterest para servicios, cómo funciona Pinterest para marketing de afiliados. Entonces esa persona se va capacitando en todo eso, pero aparte tiene una especialización en crear contenido para no perder las oportunidades de las piezas claves que hay que publicar, por ejemplo, en Pinterest. Entonces, ahí ya, cuando tú tienes todo eso, has creado un cerebro digital. Por eso, en esta oportunidad y en este video quiero compartirte que hay un nuevo servicio que he lanzado en el sitio web que es acerca para que trabajemos juntas en crear tu cerebro digital en algo que para ti sea importante en estos momentos en tu negocio. ¿Cómo funciona este servicio? Tú te colocas en contacto conmigo, luego lo que hacemos es una reunión para poder identificar qué es lo más importante en tu negocio en estos momentos, para poder desde allí crear un cerebro digital que te ayude a coidear con la inteligencia artificial, sea más rápido tomar decisiones y también la implementación sea muchísimo más rápida y efectiva. Y luego entonces yo entro a trabajar en tu cerebro digital específico, te lo entrego, te hago diferentes pruebas y allí ya tú puedes comenzar a trabajar desde cero cada vez que vayas a lanzar algo o que vayas a implementar algo en esa área específica o en ese
tema específico que sabes que es muy relevante para tu negocio y te lo aseguro que va a ser muchísimo más fácil. Un cerebro digital es más que un prompt, es más que una instrucción poderosa porque son diferentes conocimientos que están contenidos en un mismo lugar y cada vez que chatees en ese lugar, que cada vez que chatees en ese espacio, todo ese cerebro digital ya tiene toda esa información y junto a ti haciéndote preguntas, tomando acciones o ideas juntos, vas a tener un resultado muchísimo más efectivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que el éxito lo defines tú, no permitas que otros lo definan por ti. Un abrazo gigante. Chao, chao.